Hola mi gente bella, hermosa, preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como han visto en el título, hoy les tengo un story time. Y bueno, el story time de hoy es un poco triste. Prometo traerles story times un poco más alegres. Pero pues sinceramente, no sé, mis story times desafortunadamente son tristes siempre. Para los que no me conocen, soy Fadia, una latina viviendo en Palestina. Colombiana de nacimiento, y bueno, cuando tenía 14 años mi padre optó por traerme a Jordania, y después de 3 años de vivir allí, en el 2007 me casé con un primo que es mi esposo actualmente, y vivo desde el 2007 aquí en Palestina. Bueno, y para no hacer larga esta historia, empecemos con nuestro story time. Bueno, este story time es sobre mi cuñado. Cuando yo me casé, obviamente yo vivía en un primer piso de la casa de los padres de mi esposo. Entonces, ellos son una familia muy grande. Mi tía política tuvo 7 varones y una hembra. Entonces, bueno, mi esposo es el segundo hijo de ellos. El primero, que es mi primo, mi cuñado, que en paz descanse. Entonces, bueno, cuando yo me casé, sinceramente, pues mi esposo siempre estaba trabajando fuera de casa. Y este cuñado mío, y este primo mío cuñado, él, como les explico, o sea, él trabajaba en el mismo pueblo donde vivíamos, en construcción. Entonces él no salía de viaje como mi esposo, que sí salía una semana, 10 días y volvía a la casa. Entonces compartía sinceramente más tiempo con mis cuñados que con mi mismo esposo. Bueno, en fin, fuimos formando una relación, más que un cuñado y más que un primo o un cuñado, se fue formando una relación de hermandad. Siempre cuando, digamos, tenía algún disgusto con mi esposo, él me defendía. Cuando tenía algún problemita, digamos, por ahí, él trataba de solucionármelo. Trataba siempre de darme a conocer en el pueblo con la familia. Bueno, era una persona estupenda, un muy buen hijo, un muy buen hermano, un muy buen cuñado, un muy buen primo. O sea, él era un excelente hombre. Y aparte de eso, él era muy bondadoso y caritativo. Él siempre ayudaba a las personas. Siempre, siempre, cuando veía a alguien que necesitaba ayuda, independiente si era de su familia o no, él siempre estaba dispuesto para ayudar a las personas. Eran esas cualidades las que hacían que uno se apegara a él o tuviera más conexión con él. Entonces, claro, por supuesto, por lo menos les doy un ejemplo. Cuando yo estaba empezando, cuando me casé, yo no podía pronunciar muchas cosas en el árabe, o las pronunciaba mal. Lo que son mis otros cuñados, mis suegros y hasta mi esposo, no sé, o sea, como que se reían y que no es así, no sé qué. Entonces, él que hacía, les llamaba la atención y le decían, no se rían de ella y más bien enséñenle, rectifíquenle. Entonces mi esposo decía, no, déjala para que así se le escucha más bonito, que no sé qué. Y él decía, no, ¿cómo así que más bonito? Tiene que aprender bien, que no sé qué. Entonces él fue como mi mano derecha. Él se sentaba conmigo por horas y era contarme de su vida en la universidad, porque él estudió para ser fotógrafo. Él hacía unas fotografías hermosísimas. No sé si por ahí tengo algunas de él, les pondré. Si encuentro alguna por ahí, se las pondré sin duda. O sea, por más de que yo les hable de él, por más de que yo les diga de sus cualidades, ustedes no se imaginan la gran persona que era él. Y pues como todo en esta vida, lo bueno no dura, ni las buenas personas no duran. Como dicen aquí, siempre Dios escoge como la mejor flor del jardín y se la lleva con él. Y es así. O sea, era tanta la confianza, era tanto el apoyo que él siempre me daba, cuando tuve problemas con mi esposo, porque como yo les dije, yo no solamente esta vez me iba a divorciar, sino antes por unos 5 o 6 años. Y bueno, todo el mundo me juzgó, menos él. Él siempre decía, Fadia no se fue así, Fadia no sé qué. Siempre estaba de mi parte, siempre me defendía, fuera cual fuera la situación. Entonces, cómo no quererlo?
cómo no apegarme a él, o sea, para mí era más que un hermano. Era tan bonita nuestra relación que él me contaba muchísimas cosas de él. Él muchas veces, como les digo, él no quería casarse porque él quiso a una persona, pero no hubo suerte entre ellos. Esa persona se casó y él pues dijo que después de esa persona no quería más y siempre su familia o sea, iban y le pedían persona en matrimonio, pero él rechazaba, que no quería, o antes de que ellos fueran a hacer algo, él les decía que no estaba, sí, que no estaba preparado, que él no quería casarse. Entonces, digo yo, todo pasa por algo. Bueno, era una persona supremamente saludable, él no comía enlatados, él no comía nada que, o sea, era muy, muy saludable su alimentación, todo era criollo, todo era de la huerta de su abuela. Bueno, su abuela paterna, la que estuvo siempre con nosotros, bueno, desde que yo me casé y antes, ella siempre estuvo ahí con su hijo, su nuera, sus nietos, entonces él era muy apegado a ella y ella a él. Después de que ella murió, porque entre la muerte de la abuela paterna y de él, un año nomás, y él era muy apegado, eran muy apegados, ¿sí? Como fue el primer nieto de ella, pues obviamente. Entonces era muy muy buena su relación, ella siempre estaba pendiente de él, de su alimentación, ya, o sea, ya un hombre hecho y derecho, pero siempre ella estaba pendiente de su alimentación, hasta más que mi suegra. Entonces cuando ella murió, la abuela paterna de ellos murió por cáncer en el estómago, en paz descanse, y bueno, nos dio duro a todos, pero, pero a él fue el que más duro le dio porque era el que más apegado estaba a ella. Bueno, ustedes no se imaginan cómo se puso. Y bueno, después de eso, yo notaba muchas cosas raras y una vez él me contó, me confesó que él la veía, que ella siempre venía a hablar con él, pero bueno, yo decía, pero esto está loco, ¿cómo así? Pero yo le decía, sí, ¿la viste en sueños? Y él me decía, no, de verdad, yo la veo. Él siempre dormía en el apartamento de él, porque él, aunque no era casado, tenía su propio apartamento, que aún pues no tenía lo que es la cocina, o estaba dividido, pero solamente ocupaba el cuarto donde él dormía. Entonces el resto del apartamento estaba desocupado porque él en un futuro lo iba a amueblar para posiblemente casarse. Después, como él no se quería casar, él tenía su cuarto, su televisor, sus cosas. Él era muy, muy bueno en el canto. Tenía una voz hermosísima. También escribía poemas en árabe, tenía una letra hermosa también y él le gustaban mucho los poemas, veía muchos, leía mucho, o sea, era una persona muy inteligente que le gustaba aprender de todo. Él se sentaba con uno y le explicaba de todo un poco. Cuando yo me sentaba a hablar con él, aunque no todo le entendía al principio, a mí me gustaba la forma de cómo o sea, te envuelve en la historia y quieres escuchar y, o sea, por más de que yo les cuente, no me van a entender, porque solo yo o solo los que lo conocieron, o sea, saben quién era él. Bueno, después de que murió su abuela, como les digo, él siempre me decía que él la veía, que ella venía en sus sueños, a veces no en sus sueños. Bueno, a mí me asustaba un poco esas cosas, pero yo decía, quién sabe, o sea, yo decía, pero quién sabe qué le pasa a este. Bueno, ¿cómo fue que él murió? Yo tuve a mi hijo Yusef el 16 de diciembre del 2014 y el 16 de diciembre del 2015 le festejamos su primer añito. Ese día del cumpleaños de mi hijo, nosotros hicimos, obviamente como es invierno, pues no siempre podemos festejar los cumpleaños, pero sí, como Yusef, mi hijo, no come el dulce, pues hicimos que sí palomitas de maíz, que sí galletitas, cositas saladas y trajimos una tortita chiquita para los que estaban ahí, o sea, nuestra familia, pusimos que sí bombas, que no sé qué, bueno, hicimos ahí como una mini fiestica, le cantamos su primer añito, yo le había comprado unas cositas. Ese día todos estábamos ahí hablando y recochando, ustedes saben cómo son los cumpleaños. Y él, yo lo noté aislado, o sea, lo vi que estaba con nosotros, pero él se sentaba por ratos y era así como a ver todo, como a observarnos. Y yo decía, pero ¿qué le pasa? Entonces después de que se acabó la fiestica y esto, le dije yo que qué le pasaba. Entonces me dijo, no pasa nada. O sea, normal, muy normal. Me dijo, no pasa nada, tranquila.
solo que estaba un poco agotado. Y yo, bueno, normal, aunque él era una persona muy activa y como les digo, tenía una alimentación muy, muy buena. No era de esas personas que se encierran en la enfermedad y tampoco le gustaban los medicamentos. Él siempre optaba por comer ajo, por hacer cualquier cosa natural y no tomar cualquier medicina de las farmacias. Entonces, después del cumpleaños de mi hijo, que fue el 16 de diciembre del 2015, después por una semana, como que les digo yo, como el 20, yo iba saliendo de mi apartamento iba a ir a la tienda. Entonces precisamente él también bajaba de la casa de sus padres y nos encontramos en el portón de la casa, por decir. Me dijo él, ¿para dónde vas? Y yo le dije, pues voy para la tienda. Era como tipo 5 o 6 de la tarde. Entonces él me dice, bueno, yo también voy, vamos los dos. Él era muy charlatán, ¿sí? Entonces empezamos a hablar, no sé qué, y no sé, o sea, por cosas de la vida que uno no entiende, sino después de que la persona muere, él me decía, ¿sabes qué, Fadia? Entonces le dije, ¿yo qué? Y me dice, muchas hermanas de amigos míos han soñado conmigo. Y yo le dije, bueno, ¿pero qué han soñado? Él era muy simpático. Entonces le decía yo, no, yo creo que es que como que quieren que tú seas el futuro esposo de ellas o qué. O sea, yo era muy recochera con él. O sea, nos teníamos tanta confianza que yo podía recochar con él como quisiera. Entonces yo le decía, sí, es que seguramente te quieren en matrimonio, no sé qué. Y él se reía y decía, no. Muchos amigos me han dicho que sus hermanas han soñado conmigo en dos opciones. Y yo le dije, ¿cómo así? Entonces me dice, unos han soñado que yo me muero, que yo me voy a morir joven, una edad temprana, o me voy a morir mártir. Entonces yo le decía, vea. Entonces yo le decía, ay, pero ya cambia ese tema, no hables así, no traigas estos temas. Entonces él me dijo ese día, ¿y sabes qué te digo yo? Era el 20, creo que era el 20 de diciembre del 2015, y me dijo, ¿sabes qué? Ya verás que yo ni siquiera termino este año. Por Dios, se lo juro que así me lo dijo. No sé cómo salió de su boca. Y preciso, el 26 de diciembre del 2015, para mí es muy duro, para mí es muy duro contarles esto, porque él era una persona supremamente especial para mí. Era más que un hermano, era más que un amigo, era todo para mí. Sinceramente, jamás voy a olvidarlo. Y le pido a Dios que lo tenga en el paraíso porque es lo mínimo que se merece. Me van a disculpar, pero es que cuando yo traigo su tema, no saben cómo me pongo. Bueno, todos tenemos seres queridos en el cielo, todos hemos perdido a alguien querido en nuestras vidas, pero cuando los perdemos y no vemos cómo han muerto, solamente escuchamos la noticia y corremos al velorio o como lo llaman en sus países, es muy normal, pero lo mío es muy distinto porque fui yo la que lo encontré muerto. Y se preguntarán cómo, entonces sigamos con la historia. Bueno, como les digo, el 26 de diciembre del 2015, a mis suegros y mi primo estaban con una gripe terrible, o sea, estaban de cama. Como les digo, él nunca se rendía ante la enfermedad, él nunca se quejaba, siempre comía cosas naturales para evitar decaer. Entonces, esta vez fue muy distinto. El día anterior en la tarde, antes de contarles, el día anterior en la tarde ella estaba durmiendo en el salón de la casa de su familia y mi suegra me dijo, ¿por qué no le haces un vaso de limón con dos dientes de ajo así bien picados? Y le dije yo, por supuesto. Entonces yo fui, le preparé y se lo di, pero cuando yo se lo di y él estaba tomándoselo, o sea, le bajaba el sudor, pero es que eso era como si estuviera bañándose, eso era que le bajaba muchísimo, muchísimo sudor, su camiseta estaba supremamente húmeda y sin embargo él siguió, se tomó eso y siguió, se tapó y bueno,
nosotros tenemos eso de que si sudamos vamos a descansar. Entonces él se acostó y mi suegra me dijo, déjalo que cuando suda él va a descansar. Entonces bueno, lo dejamos ahí. Y por supuesto que mi suegra estaba pendiente para allí y para allá, pero ella estaba también enferma. Entonces mi suegro, mi suegra, mi cuñado y otros dos cuñados que eran en esa época, estaban pequeños aún, estaban muy enfermos. Y bueno, normal, yo me fui a dormir, nos fuimos a dormir, mi esposo en la mañana con sus otros hermanos fueron a trabajar, estaban en la temporada de vender estos de las alfombras, porque en diciembre ya era, o sea, ya era tiempo frío. Entonces, él por supuesto estaba enfermo y no fue a trabajar. Igual él no trabajaba con ellos, como le digo, él trabajaba en construcción, en otras cosas que tuvieran que ver, que no tuvieran que ver con esto de vendedor ambulante.